Eh, el abuso de un niño, de una niña, un adolescente, es crudo. Hoy queremos hablar de traumas en términos generales, ¿eh? De cuáles son los traumas más comunes, a qué edades puede que ocurran, cuáles son sus consecuencias. Pero es que yo pienso en trauma y me pongo en el zapatito de un niño que haya podido ser eh, agredido, maltratado por su propio padre. Es una situación muy dolorosa y en algún punto creo de la conversación vamos a tocar ese aspecto con nuestra invitada el día de hoy. El núcleo de la sociedad. Familia. Con Román Losinski. Y ya vamos a dar la bienvenida a Rosa Pellegrino. Rosa Pellegrino es psicóloga del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de SECODAP. Rosa, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días, Román. Gracias. Bien, ¿y tú? Bien, gracias por atendernos. Rosa, si pregunto cuál es un trauma común o recurrente o habitual entre niños y adolescentes y a qué edad aparecen, ¿cuáles podrían ser esos, repito, traumas recurrentes? Mira, definitivamente una de las cosas que un niño, un adolescente y por supuesto cuando ese niño o ese adolescente crezca y sea adulto, van a recordar y los van a Ujú. acompañar a lo largo de sus vidas, van a determinar mucho de lo que son, de cómo se comportan, de lo que hacen, es, por ejemplo, el trato violento, ¿no? El maltrato, el quizás haber crecido en un entorno agresivo, en un entorno hostil, en un entorno donde han sido víctimas de violencia. Yo creo que lo primero que se me puede venir a la cabeza es eso, ¿no? Es la violencia, sobre todo este tipo de violencia, la violencia intrafamiliar, en donde, bueno, el hogar, que debería ser el espacio seguro, ¿no? De Sí. cada uno de nosotros, pues es precisamente el sitio del que quieren escapar. Y desde la experiencia que tienen en SECODAP, en el servicio particularmente, pero en SECODAP o en consulta, ¿a qué edades suelen presentarse? ¿A qué edades comienzan esos maltratos a los niños? Mira, todo depende realmente, ¿no? Depende del núcleo familiar, depende de las condiciones de cada hogar, Sí. pero un niño puede ser maltratado desde el nacimiento. Sí. Lamentablemente hemos conocido casos de niños muy pequeños, niños de bebés, pues recién nacidos, que no son protegidos, que no son cuidados. Incluso recordemos que la negligencia, ¿no? La desatención por parte de los padres cuando hablamos de un bebé también es maltrato. Es decir, Mm. el maltrato puede ser por Acción o hacer omisión, ¿no? Mm. exactamente. Entonces, un bebé, también el hecho de estar descuidado, de no ser atendido, de no contar con sus necesidades básicas cubiertas, etcétera, pues también está siendo maltratado. Y esto puede ser, bueno, desde el primer día de, de vida o desde que ese niño llega a su casita por primera vez. Sí. Entonces, imagínate, a partir de allí el maltrato se puede perpetuar, bueno, hasta Claro. años en adelante, ¿no? Hasta que el niño logre salir de ahí. Claro, y ya vamos a hablar de eso. Rosa, hablaba hace un instante de que los traumas recurrentes en niños y niñas suelen ser esos que se derivan del maltrato. Si tuviéramos que definir qué es maltrato, maltrato físico o psicológico, ¿cómo lo dirías? Como para visibilizarlo, como para que todos entendamos, padres, representantes, sociedad toda, qué es un maltrato hacia un niño. Sí, fíjate, maltrato es toda aquella acción, como tú muy bien lo decías, física, ¿no? De agresión física o psicológica, es decir, humillaciones, aislamiento, sí, rechazo, Ujú. ¿no? O, por supuesto, maltrato físico hacia otra persona, ¿no? Pero en este caso niños, niñas o adolescentes, eh, que no tengan la intención, además de
corregir Sí, o, ¿sabes? O de dar algún tipo de aprendizaje, porque la gente puede confundir el castigo físico con el maltrato. Nosotros desde Secodap no promovemos ninguno de los dos, o sea, ni obviamente ni el maltrato, el castigo físico tampoco, por otros motivos, porque no creemos que sea la mejor manera quizás de, bueno, de educar o de enseñar nuevos comportamientos. Creemos que desde la disciplina positiva, que ya la hemos conversado ujú, contigo en estos espacios, es más, digamos, es más efectivo, ¿no? Esa manera de criar, pero la diferencia es que el castigo físico de pronto busca enseñar alguna cosa claro, o sabes, no promover algún tipo de conducta en los niños, etcétera. Pero el maltrato ni siquiera tiene esa intención, sino simple y llanamente, bueno, eh, eso, agredir o vulnerar la integridad física y psicológica de los niños, eh, y bueno, y las consecuencias claro. que puede tener a largo plazo crecer en un ambiente de maltrato son, bueno, inimaginables. Claro, porque además, como decías al inicio, Rosa, el maltrato ocurre en este caso cuando es el padre, la madre, el representante, el familiar. Mm. Cuando ese maltrato ocurre en el hogar que está llamado a ser el sitio más seguro para el niño, tendrá unas implicaciones distintas a que ocurra en la calle, o en el colegio, o en casa de un Claro, vecino, ¿no? claro, por supuesto, porque obviamente es muy duro que, por ejemplo, bueno, una maestra te Sí, agreda, claro, o por ejemplo el acoso escolar, claro, ¿no? Que los niños de tu salón se molesten, se metan contigo, etcétera. Pero que el niño o el adolescente tenga la tranquilidad, ¿no? Entre comillas, de que puede ir a donde sus cuidadores, a donde sus padres, a buscar apoyo, es lo que en muchas ocasiones les salva la vida. Pero imagínate que tus principales cuidadores, o sea, las personas que en teoría son tus principales figuras de seguridad, de apoyo, de tranquilidad, son las que te agreden. Entonces, ¿qué te queda? A veces los niños logran identificar otras figuras y las maestras, los maestros, por ejemplo, en este caso son figuras claves porque son los que muchas veces logran saber que algo está pasando en el claro, entorno familiar. claro. Lo logran identificar y ahí podemos hacer algo. Pero en muchas ocasiones el niño se siente perdido. O sea, si mis papás, que son quienes se supone que me aman, que me quieren, que me protegen, Sí, me tratan así, bueno, ¿qué queda para los demás? Y además, ¿cuál es ese referente de cariño con el que yo me estoy educando, con el que yo claro, estoy creciendo? A partir de allí, yo acepto lo claro. que sea. Yo ¿Qué? acepto cualquier Claro. trato de cualquier persona. Y en ese yo acepto, entonces, ese niño que es maltratado de pequeño, ¿cómo va a ser de grande? Independientemente que vaya a terapia o no, que tenga el acompañamiento indicado o no, que termina siendo un niño sumiso, indefenso, irritable, introvertido. ¿Cómo termina siendo? Claro, mira, puede haber varios escenarios porque, bueno, yo creo que afortunadamente hay veces que la gente logra trascender, ¿no? Sí. Por recursos emocionales, bueno, que uno Ujú. tiene, etcétera, como dices tú, si logra recibir apoyo psicológico, bueno, más posibilidades, pero hay veces que no se puede. Entonces, hay veces que la gente logra de pronto superar eso y no repetirlo o no quedarse atado a eso, ¿no? Pero cuando no se recibe apoyo y cuando las cosas no son abordadas de la mejor manera, lo más probable Ujú. es que este sea un adulto que repita esos patrones, ¿no? Porque recordemos que en la niñez y en la adolescencia somos, o sea, es la etapa principal en donde yo me moldeo, en Claro. donde yo formo mi identidad, en donde yo, de alguna manera, eso, determino qué es lo que voy a hacer cuando sea adulto, ¿no? Y si esto es lo que yo veo, y si yo veo que de esta manera mis referentes lograban resolver sus problemas con el maltrato, Sí. con la violencia, con la agresión, bueno, yo aprendo que esta es la manera más efectiva de hacer las cosas. Ese. Por eso nosotros vamos tan en contra del castigo físico y por supuesto del maltrato, ¿no? Como en mayor Claro. instancia, porque no es la manera efectiva de solucionar las cosas, pero los niños aprenden que sí. Entonces, este va a ser un adulto
que mediante la agresión y mediante el maltrato es que va a tratar de solucionar los conflictos de su vida, y además va a ser un adulto frustrado porque nosotros sabemos ya en nuestra vida adulta que la agresión no es la mejor manera de alcanzar lo que queremos. Más bien, muchas veces nos dicen que mediante la persuasión, la sonrisa, ¿sabes? El buen trato es lo que nos abre más puertas. Y el que un adulto, la única manera, la única herramienta que haya podido desarrollar a lo largo de su vida es el maltrato, es la amenaza, es la agresión para solucionar sus problemas, o sea, eso le va a dejar una cantidad de frustración enorme porque no va a poder lograr las cosas que desea y no va a tener herramientas para cambiarlo. Qué bueno que hayamos tenido la ocasión de hablar de este particular punto, digamos, el trauma que se deriva del maltrato a un niño porque pasa, porque ocurre, porque las cifras son gruesas y son tan gruesas como dolorosas, así que qué bueno haber puesto el acento ahí el día de hoy. Rosa, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Román. Rosa Pellegrino es psicóloga del Servicio de Atención Psicológica Crecer Sin Violencia de SECODAP. Son las 8:00